noches parece que cosas tan aberrantes no pueden volver a pasar y nuevamente tenemos que hablar de una violación grupal. El juez ha puesto en libertad provisional a los 4 jóvenes, 3 de ellos ya saben que son de Calahorra y otro de Andosilla, por esa presunta agresión sexual a una joven en la playa de la Malvarrosa durante la madrugada del pasado domingo. Hay que decir además que los presuntos agresores no han permanecido detenidos ni tan solo 24 horas. Los jóvenes riojanos y el navarro habían sido arrestados por la mañana del domingo por agentes de la Policía Local de Valencia con la colaboración de los vigilantes de seguridad del tranvía que estaban evitando que los sospechosos huyeran en el transporte público mientras los amigos de la víctima les perseguían. Además, tal y como recoge el diario El Levante, los detenidos se llevaron a la joven a la playa de la Malvarrosa con el objetivo de agredirla sexualmente. Los hechos ocurrieron de madrugada y al parecer los jóvenes que pasaban unos días de turismo en la Comunidad Valenciana se encontraban en las proximidades de una discoteca en las inmediaciones de ese lugar donde presuntamente se desencadenaron los hechos. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia. Ya hace una semana, ya el 28 de abril, un apagón sin precedentes dejó a oscuras a más de 50 millones de personas en España y en Portugal, paralizando infraestructuras críticas y cobrando la vida de 8 personas. Hoy las causas exactas siguen sin esclarecerse y las investigaciones continúan sin descartar ninguna hipótesis, incluyendo los fallos técnicos y también posibles ciberataques. Al parecer, el Gobierno sabía desde enero que el escudo antiapagones de la red eléctrica podía fallar por la entrada masiva de las renovables. Red Eléctrica elevó un documento técnico a Transición Ecológica que alertaba de que los sistemas de protección podían comportarse de forma inesperada. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, hablaba de la falta de previsión, de información del Gobierno de Pedro Sánchez ante el histórico apagón del pasado lunes, un apagón que aseguraba además nunca debió producirse. La escuchamos. Que cuando se opta por un modelo energético absolutamente ideológico, ocurren cosas. Y esto no podemos normalizarlo. Un país, la 4ª economía del euro, no se puede apagar. Y lo que no puede hacer el Gobierno de España es buscar culpables fuera, cuando ni tan siquiera ha sido capaz de dar explicaciones a los españoles y, por otro lado, además, no estar haciendo absolutamente nada para reconducir y asumir que su modelo energético no es el correcto. Bueno, y otro apagón sufrido este fin de semana ha sido en la red ferroviaria. Óscar Puente insiste en que se debe a un acto grave de sabotaje, un robo de cobre premeditado que ha producido el colapso ferroviario y que ha dejado tirados a 10.700 viajeros en 30 trenes del AVE Madrid-Sevilla. Y sobre trenes también habló Cuca Gamarra, quien criticaba el trato que da el Gobierno central a La Rioja en materia de infraestructuras. Gamarra asegura que el Gobierno no puede convertirse en un zoco en el que se reparte en función de los votos que se necesitan. Lo que no puede ser es que en España se esté gobernando convirtiendo un gobierno en un zoco, ¿no? En virtud del cual, como te necesito para cada votación, te iré dando a ti todo lo que me pidas a cambio de perjudicar a otros. Estableciendo un país con españoles de primera y españoles de segunda, donde a los riojanos el Partido Socialista ha decidido que nos sitúa como españoles de segunda, y ante esto es ante lo que hay que reaccionar. Y ante esto lo que el Partido Socialista aquí en La Rioja no debería de estar es callado como está, ¿no? Bueno, y ayer fue el Día de la Madre, una fecha que rinde homenaje al amor, al cuidado y al papel fundamental de las madres en nuestras vidas. A veces ser madre se convierte en un deseo imposible de forma natural. Hace unos días conocíamos que el Gobierno español ha aprobado una instrucción que prohíbe el registro directo en el registro civil de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. A partir de ahora, la filiación solo podrá establecerse mediante un vínculo biológico o la adopción. Una medida que busca evitar que ciudadanos españoles eludan la prohibición de la gestación subrogada en España recurriendo a esta práctica en otros países. La instrucción se alinea con una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024 que considera esta gestación contraria al orden público y una forma de explotación de la mujer y del menor. Además, se van a suspender también todas las solicitudes pendientes de inscripción basadas en resoluciones judiciales extranjeras. El objetivo, proteger el interés superior del menor y evitar también su mercantilización.
Bueno, ¿qué datos nos deja la gestación subrogada en España? Sabemos que es una práctica ilegal desde el año 2006. No siempre es fácil conocer cuáles son las cifras exactas por falta de transparencia, pero podemos decirles que desde el 2012 se han inscrito 3.112 niños nacidos por gestación subrogada en consulados españoles en el extranjero. En 2014 también tenemos este dato: 154 bebés fueron inscritos en el Registro Civil Español tras saltarse de alguna manera la ley. Estados Unidos, Ucrania y Canadá son los principales países donde se recurre a esta práctica. De media, el coste viene a alcanzar los 200.000 euros. En España existen un total de 13 agencias, 3 de ellas son españolas y ganan al año una media de unos 3 millones de euros. Bueno, pues distintos colectivos y plataformas feministas llevaban años pidiendo que en España se actúe en el marco del modelo alemán que impide la inscripción de los menores en el registro cuando llegan al país a través de la práctica de alquiler de vientres. Tenemos una legislación que no es coherente, porque tenemos una ley que prohíbe la práctica, mientras que después tenemos una instrucción del registro y el notariado que permite la inscripción de los menores que vienen a este país a través de las prácticas de explotación reproductiva de mujeres en terceros países. Por tanto, lo primero que hay que pedirle al legislador es coherencia. Y para que eso sea coherente y esto sea coherente, la ley es lo primero. Y la ley lo que dice es que queda prohibido. Por tanto, nosotros lo que estamos solicitando es que España actúe en el marco del modelo alemán que impide la inscripción de los menores en el registro cuando llegan al país a través de una práctica de alquiler de vientre. Bueno, pues este mes de abril de 2025 el Gobierno español ha prohibido el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. A partir de ahora, quienes recurran a esta práctica prohibida en España solo podrán inscribir a los niños mediante pruebas de filiación biológica o procesos de adopción. Una decisión que ha reavivado un intenso debate jurídico, ético y social. Hoy vamos a entrevistar a una abogada de familia para entender mejor cuáles son las consecuencias legales de esta medida, su impacto sobre las familias y también de los derechos del menor. Le damos la bienvenida ya a Isabel Gómez Díaz. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco qué es exactamente esta instrucción y qué cambia legalmente a partir de ahora. Pues bueno, es la tercera instrucción que da lo que era antes la Dirección General de Registros y Notariados, que ahora es de Fe Pública, y que venía a sortear de alguna manera lo que la legislación dice. La legislación, que ha sido siempre unívoca, viene a decir que el contrato de subrogación, el contrato de sustitución, los vientres de alquiler, llamémoslo como queramos, son nulos en España, ¿vale? Y que la única forma de ser una madre en gestación por sustitución es por parto. Eso es lo que hace que seas madre del bebé, simplemente el parto. Hubo una modificación posterior que lo que permitió es que si había un aporte de material de los padres, de los compradores, por decirlo de alguna manera también que se pueda entender claramente, entonces también existía la posibilidad de que tuvieran esa filiación, pero no había otra forma. Sin embargo, se venía sorteando eso que era una prohibición legal y que tiene incluso consecuencias a nivel penal. Hay un artículo, el 221, que hace que haya un delito en caso de que eso suceda así, y cuando hay un ánimo de lucro, en fin, una serie de condiciones más. Pero lo que ocurre entonces es que las instrucciones permitían hacer las inscripciones bien a través del consulado, a través de la legalización de una sentencia que pudiera venir del extranjero, a través de lo que se llama un exequatur, y entonces se acababan inscribiendo a esos niños. Tú has estado dando una serie de cifras que son bastante voluminosas en ese sentido, con lo cual era habitual que se sorteara. Lo que ocurre a partir de la sentencia de diciembre es que el tribunal ya dice hasta aquí, por así decirlo, no vamos a permitir o vamos a proponer que no se puedan hacer esas inscripciones, y entonces ahora no hay dos, como hemos hablado, no solamente la filiación biológica y la adopción, hay una tercera que incluso es apuntada por el Tribunal Supremo y apuntada por otros tribunales ya a nivel europeo, que son las familias de facto, lo que se llama el estado de posesión. Cuando una familia ejerce como familia, se puede hacer otra vía, que es el acogimiento familiar, que es la tercera vía. Lo que hace el tribunal es decir, no os vamos a inscribir a este niño,
que en concreto creo que era de Texas, donde se había hecho el contrato, y un contrato que además no suele aparecer en las sentencias, porque como tiene esos condicionantes que vulneran ciertos derechos fundamentales, no suelen aportarse a los tribunales. Y lo que hacen es simplemente decir, bueno, pues a este niño no lo vamos a inscribir, y a los que vengan detrás tampoco se les va a inscribir, los que estén incluso en trámites tampoco se van a inscribir, pero no quiere decir que esos niños queden en el limbo. Quiere decir que tienen que pasar por la legislación y el orden público español. Tienen que ir a un trámite de adopción, tienen que ir a un trámite de acogimiento familiar demostrando que hay una familia estable y una serie de condiciones, y pasando por otro trámite que es fundamental y que se saltaba hasta ahora, que es el tema de ver la idoneidad de esas familias, porque para adoptar a alguien se analiza ese grupo familiar y se ve que sea idóneo por el niño, por las condiciones que tiene, pero sin embargo en este tema de los vientres de alquiler no se hacía ninguna idoneidad, simplemente alguien compraba, alguien vendía y entonces pues se quedaba en esa familia. Nadie valoraba si era adecuado, si no era adecuado, en fin, no había control en ese sentido, y eso es lo que ahora se evita. Te iba a preguntar eso, cuáles eran un poco las consecuencias de las familias que están ya en trámite, pero casi me las has explicado. O sea, en este caso el bebé tiene que nacer, por supuesto, ¿no? Y una vez que nace, mientras se produce ese proceso de adopción, ¿con quién está ese bebé? ¿O con quién se pretende o debe de estar? A ver, como en los acogimientos familiares, en muchas ocasiones son las propias familias las que se quedan con el niño. Entre tanto, lo que pasa es que en los contratos de... La familia que ha parido a ese hijo. No necesariamente, porque hay dos tipos de contratos que se vienen haciendo. En uno de los tipos de contrato, el bebé es de la madre gestadora hasta el momento en que nace, y después de nacer tiene que consentir en que eso siga adelante. Pero en otros modelos, que además coexisten, en otros modelos, ese bebé nunca llega a ser de la gestante. Ese bebé es de los que llaman comitentes, de los compradores, llamémoslo como queramos, es de ellos desde el inicio. Y eso cambia muchísimo la situación, desde las decisiones que se toman durante el proceso hasta quién realmente figura como madre, padre, en fin, de ese bebé. Porque si es con el consentimiento posterior al nacimiento, como ocurre en algunos países donde está legalizado en la propia Unión Europea, entonces es de la mamá gestante. Pero en el caso de que el contrato lo que diga es que ese bebé es de los compradores desde el inicio, que incluso toman decisiones desde a qué médicos va esa persona, qué alimentación puede tomar, o si hay un problema en la gestación, si esa gestación se interrumpe o no. Quiero decir que es... Sí, eso lo vamos a preguntar también, porque es muy interesante. Es muy bárbaro, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, claro, pues eso cambia, porque dependiendo del tipo de contrato que hayan suscrito, sería una cosa u otra. En España, lógicamente, como digo, los compradores no tienen derecho, porque el contrato se considera nulo por el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana. En países como Portugal, por ejemplo, la madre gestante sí que tiene derecho, ¿no?, a quedarse con ese bebé, ¿no? A ver, tiene 20 días por lo menos para... En los países donde se respetan más los derechos fundamentales, pues digamos que la mamá biológica tiene más derechos respetados, ¿vale? Y podemos hablar de Grecia, de Portugal, de Gran Bretaña. En algunos momentos en Estados Unidos lo que pasa es que ahí también hay legislaciones un poco diversas, y ahí, como digo, se respeta más. Pero si nos vamos a países donde los derechos humanos se respetan menos, en este caso los derechos de las gestantes se respetan también mucho menos. Hace muchos años empezó, y se han ido cambiando las legislaciones, a la vista del mercantilismo y el mercadeo que se estaba dando, que daba lugar pues, a tráfico y a una serie de cosas ya pues mucho más evidentes o más negativas. Se empezó en la India, en Tailandia, en países, digamos, como te digo, donde los derechos eran más limitados. Luego pasó a Rusia, Ucrania tuvo un boom muy importante hace algunos años, y ahora pues es más Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Unión Europea, pero sobre todo es que no tiene que ver solo con el respeto a los derechos humanos. Realmente esto es un tráfico comercial y por lo tanto
el que compra busca tener más derechos y eso se garantiza con menos derechos para la gestante y se garantiza también, y lo que busca es que no le cueste tanto dinero. Hemos hablado de cifras que son muy importantes. Entonces, al final el mercado se va moviendo hacia donde interesa generalmente a los comitentes, que se llaman a los padres por deseo o por sustitución, a los compradores. ¿Y cómo afecta esta instrucción, y vamos ya a los intereses del menor, ¿no? Al derecho a su identidad y a una familia reconocida legalmente desde su nacimiento? Es que esa es la otra perspectiva, porque hemos hablado de los derechos humanos, de la vulneración que en España decimos que es para nuestro orden público, y hemos hablado, por ejemplo, de la vulneración para los derechos de la gestante. Pero hay el Comité de Bioética en el año 17 o en Casablanca, que hubo también un acuerdo entre más de 100 expertos de 75 países, todos acaban hablando también no solo de los derechos de la gestante, que se pueden vulnerar, sino los derechos del propio niño, a conocer su origen, a temas sanitarios, en fin, a una serie de cosas que se deciden por él y que poco a poco también la Organización Mundial de la Salud ha dado por hecho que esa retirada de un bebé de su madre hace que durante la gestación se pretenda que no se generen vínculos porque luego se van a romper, se evita pues, el tema de la lactancia, que a nivel de salud parece que ya es un consenso. En los años 50 se decía lo contrario, se hicieron muchas cesáreas, pero a partir de los años 70 dio una vuelta y el cuidado postnatal inmediato, parece que todos los médicos lo tienen muy claro, que es muy relevante para que ese niño se desarrolle con normalidad y sin problemas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra cosa que para el niño se evita y que nadie le pregunta, ¿no? Y que no se valora su vida. Y luego el derecho a conocer tu propio origen, que también se vulnera y se decide por él, sin contar con él, de alguna manera. Y eso también se intenta, digamos, proteger. ¿Crees que puede haber altruismo en los vientres de alquiler? Pues mira, yo creo que a eso la respuesta la ha venido dando la propia experiencia. Ha habido países que lo habían, digamos, organizado con la idea de que fuera altruista, pero lo que ha ocurrido es que la demanda en esos países se ha ido a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque no es muy común que alguien de forma desinteresada. Lo cierto es que, y también está acreditado, que las madres gestantes son generalmente mujeres en situaciones de vulnerabilidad, de necesidad económica, y por eso van a ciertos países determinados donde más éxito tienen esta actividad. Pero quiero decir que, en fin, que es muy dudoso que pueda haber altruismo en este sentido. Sí que ha habido análisis y hay estadísticas al respecto sobre el altruismo, pero que se da generalmente entre parientes. Hay también sentencias al respecto. Lo que pasa es que eso da origen también a un problema de orden público muy importante. Han sido abuelas que han tenido los hijos para sus hijas o hermanas que han tenido hijos para sus hermanas. El problema que se genera ahí es que el derecho español, por ejemplo, está pensado para que una persona tenga un vínculo de parentesco con otra, uno, pero no dos. Y en el caso, y luego eso da problemas a nivel de sucesión, problemas a nivel fiscal, problemas a nivel de otra serie de derecho de alimentos, por ejemplo. ¿A quién se lo puedo pedir? Porque ella es mi abuela, pero es mi madre biológica. Ella es mi tía y es mi madre. A nivel sucesorio, como digo, también pues no es lo mismo el parentesco en un grado que en dos, y eso va cambiando, ¿no? Entonces se generan una serie de conflictos que están sin resolver y que lo ideal sería que... Lo que pasa es que está muy complicado, ¿eh? Poder llegar a una legislación de tipo universal está muy, muy complicado. Pero sí que es cierto que se ha conseguido en otros temas, como por ejemplo el tema de donación de órganos. Ahí, por ejemplo, no es que sea todo igual en todos los sitios, pero sí a nivel universal hay unas bases mínimas que se vienen respetando. Pero bueno, el altruismo, que era lo que tú me preguntabas, es francamente complicado. Es casi un poco como decir, ¿puede haber altruismo en el tema de donación de órganos? Pues puede haberlo, pero generalmente, ¿dónde se realizan? Pues a un allegado, a un pariente muy cercano,
ese tipo de cosas. Así es. El uso, por ejemplo, de la gestación subrogada en gente famosa que hemos ido conociendo, ¿qué percepción tiene la pública, tiene la gente de eso? ¿Eso anima a las personas a que piensen que es fácil, no piensan que hay toda esta problemática que estamos hablando detrás? ¿Deberían de prohibir de alguna manera que se publicitara? ¿No? Que se publicitara, que se diese esa sensación de mira qué fácil es, no he podido, esto... Sí, no importa, ¿no? La edad, no eso importa nada, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que lo que deberíamos hacer como ciudadanos responsables es no quedarnos con el chascarrillo, no quedarnos con el hecho puntual de una casi abuela que se convierte en madre o de un señor que puede comprar y yo tengo un hijo, tú tienes el otro y luego... yo creo que esto es un tema lo suficientemente serio y que exige un debate a nivel de salud, como he dicho, por parte de la afectación que puede tener para las gestantes, para los niños, a nivel casi filosófico, ético y desde luego legal también. Y pasarnos o formarnos como ciudadanos una opinión por un caso concreto que veamos en el horario de salsa rosa, no creo que sea lo adecuado. Creo que tenemos que ser como ciudadanos prudentes y escuchar a los técnicos, escuchar las razones de fondo y de peso y no quedarnos con, hombre, ¿cómo no va a tener esta persona derecho a...? Bueno, es que como tú muy bien has dicho, hay complicaciones añadidas no solamente para la persona que toma esa decisión, sino para la persona que es la otra parte de ese contrato, cuyo consentimiento muchos dicen que es libre, pero lo cierto es que ese consentimiento puede estar viciado por la necesidad de otra serie de cosas. Y también porque hay un niño ahí por el que se está decidiendo. Mira, el Comité de Bioética, por ejemplo, dijo que el deseo noble de tener un niño no puede estar por encima de los derechos de terceros y hay que valorarlo sin frivolidad. Me gustaría saber también un poco qué es lo que pasa cuando, que eso no lo hemos hablado, lo has adelantado tú, pero ¿qué pasa si ese bebé nace con algún tipo de enfermedad? Pues es otro de los problemas habidos. No solamente eso, se dan casos en los que la pareja contratante, la pareja que ha comprado, imagínate que ha habido algún caso en el que hay un fallecimiento, por ejemplo. Ese niño queda también en un limbo. Dependiendo del tipo de contrato, como te decía antes, puede que fuera ya hijo de estas personas, según algunas legislaciones, o fuera todavía de la gestante. Eso también se modifica. Puede ocurrir que estas personas se separen. También puede ser maternidad subrogada o por sustitución, puede ser no de dos personas, puede ser solo de uno, puede ser una persona que simplemente quiere tener un varón, por ejemplo, que quiera tener un bebé. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues puede que esa pareja se haya separado, si es una pareja, puede que hayan fallecido, puede que haya problemas durante la gestación. Hubo también un caso que llegó a tribunales sobre una persona que iba a tener un bebé, se hace un análisis y el bebé tenía problemas de salud y los compradores querían que se interrumpiera ese embarazo y la persona que era la gestante decidió no interrumpir el embarazo y quedarse con el bebé. Pero claro, esto no está previsto, desde luego en nuestra legislación no está previsto y depende de ese contrato de origen que puede haber entre las partes y que puede dar lugar a muchísimos problemas. Pero es que un bebé, como dice el Tribunal Supremo, no se puede cosificar, no es una materia prima. Es que estamos hablando de algo muy, muy delicado, como te digo, que tiene pues, consecuencias de tipo ético, de tipo filosófico, que no tiene que ver ni con la política, ni con... Esto no es una cuestión partidista, es una cuestión mucho más profunda, más seria y que atañe a los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que ser, como te digo, no hay que ser frívolo. Bueno, como resumen podemos decir, con esta instrucción podríamos decir que lo que se hace es dificultar un poco el proceso, pero realmente siempre hay otras vías, ¿no? Lo que como estabas hablando, ¿no? Sí. Ese proceso de inicio de adopción, aunque tenga que pasar más trámites, como que... A ver, lo que hacemos es ser más coherentes con nuestra propia legislación, sí, que dice que es un contrato nulo, ¿vale? Y poner, más que dificultades, es pasar por el mismo filtro a las personas que hagan esto
por el mismo filtro que hacemos pasar a una persona que quiere, por ejemplo, ser adoptante o hacer un acogimiento familiar. Vamos a ver esa idoneidad, vamos a ver esa serie de cosas. Claro, aquí tenemos un niño y hay que dar una salida. Entonces, bueno, habrá que ver, y las personas tienen que pensar mucho lo que hacen, pero a nivel ético también, porque es que al otro lado del contrato hay personas en situaciones, como digo, que lo que viene demostrando la experiencia es que hay situaciones de vulnerabilidad o de consentimientos que realmente están bien, por no hablar de que luego están los intermediarios, que es una empresa muy rentable, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, nuestro Código Penal, ¿no? A través de ese artículo que hemos comentado antes. Pero es que uno se arriesga también a estar dentro del Código Penal cuando hace algo así. Entonces, hay que consultar, hay que saber muy bien lo que uno va a hacer y tener muy claro los riesgos que asume y las alternativas que puedan existir. Pues Isabel, ha sido un placer escucharte, lo has explicado de maravilla. Como dices, hay un problema ético que hay que pensar muchísimo, saber lo que se está haciendo y, bueno, conocer casos en La Rioja en principio no conocemos, que se sepa, pero sí que hemos visto muchísimos casos en España, 154 bebés de esta forma en España solo en 2024 sí. Y ese gran número, ¿no?, de más de 3.000 bebés desde el año 2012. O sea que... Y que pueden ir en aumento por el tipo de familia, que se está ampliando el concepto de familia y que, bueno, pues que hace que haya parejas cuya dificultad, no solamente por tema de infertilidad, como pasaba igual al inicio de todo esto, sino por otro tipo de temas, quieren acceder a la paternidad y, en fin, pues la situación biológica no lo permite. Entonces, ¿cuál es la vía? Si no puede ser la adopción o no quieren entrar por esa vía, pues al final se inclinan por esto otro. Pues Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Miguel Gómez y Jalva. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos María. Cid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Fede Krumna. Buenas noches, María. Bienvenida. Bueno, vamos a empezar a hablar por cosas desagradables. Nuevamente tenemos que volver a hablar de una violación grupal. El juez ha puesto ya en libertad provisional a los 4 jóvenes, 3 de ellos son de Calahorra y otro es de Andosilla por esa presunta agresión sexual a una joven en la playa de la Malvarrosa durante la madrugada del pasado domingo. No han pasado ni 24 horas detenidos estos presuntos agresores, quienes habían sido arrestados esa misma mañana del domingo por agentes de la Policía Local de Valencia y tuvieron la colaboración también de los vigilantes de la seguridad del tranvía, porque evitaban que los sospechosos huyeran en el transporte público tras ser perseguidos por amigos de la víctima. A mí, volver a hablar de una violación grupal me parece increíble. No sé si es que antes también sucedían o es que ahora los jóvenes, digo los jóvenes, no todos por supuesto, pero bueno, estas cosas parece que pasan y a mí me gustaría saber cómo os tomáis estas noticias. Bueno, en primer lugar, yo quiero precisar una cosa. Vosotros como periodistas tenéis que dar reflejo a lo que la realidad jurídica es, pero desde el año 2004, 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, el día de la primera aberración jurídica que fue la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, y desde la Ley 1022, que fue la última modificación fuerte del Código Penal, la ley del solo sí es sí, hemos venido haciendo una serie, como digo, modificaciones legales de un carácter bastante radical que nos ha llevado a lo que antes en el Código Penal se distinguía con un abuso y una agresión sexual, ahora es todo agresión sexual. Es decir, un tocamiento, estoy hablando por ejemplo de una discoteca, yo llevo ahora mismo un caso, por ejemplo, en el que un baile en el que la chica se siente agredida porque un caballero le toca las caderas, eso es una agresión sexual, hoy, con la nueva ley del solo sí es sí.
a lo mejor nos parece un poco extraño, pero es así. Y eso viene derivado de que antiguamente teníamos un abuso cuando no se llevaba a la gravedad de una agresión sexual y teníamos una agresión sexual. El tipo penal antiguamente era de 1 a 3 años de cárcel, porque un abuso es un abuso también, seamos justos, ¿no? En derecho, y un abuso es un abuso, o sea, pero lo que pasa es que llamamos ahora agresión sexual a todo. Aquí, y hablo respecto a lo que habéis reflejado en los medios de comunicación a estas horas de la noche, ¿por qué se ha puesto en libertad a estas personas? Y creo que solo la única medida que se les ha adoptado es la de firmar en el juzgado, y además no tienen por qué ir a juzgar al juzgado de Valencia, sino que pueden firmar en los juzgados más próximos a su domicilio. Es porque probablemente lo que ha ocurrido, y estamos hablando, repito, sobre lo que nos dice la prensa, que para eso hay un tribunal que tiene que juzgar y hay unas personas que tendrán conocimiento de los autos, que serán los abogados y las partes. Pero lo que entiendo que lo que se ha producido es un abuso, porque lo que se ha producido son unos tocamientos, inicialmente. En el diario hablan también de penetración con la mano. Entonces ya estaríamos hablando de una agresión, eso sería una agresión sexual. Eso cambiaría a agresión sexual como antes, porque técnicamente Miguel y Fede pueden precisar igual que yo, antiguamente teníamos el abuso y la agresión. Si ha habido algún tipo de penetración, entonces estaríamos hablando de una agresión tanto antes como ahora. Eso no cambiaría. Desde luego no es que comparta, quiero decir, no pienso igual, efectivamente antes estaban los dos tipos muy diferenciados. A mí no me parece mal que se haya todo metido en un solo tipo como agresión sexual. Lejos de parecerme mal, me puede parecer incluso correcto. Ahí está también la posibilidad y la graduación respecto a la gravedad que pueda tener esa agresión. Es decir, a mí que tenga el mismo nombre o nombre diferente no me parece mal, al revés. Sí que creo que se hizo mal con la ley del solo sí es sí, pero porque se hizo legislando sin tener conocimiento de la realidad, pareciendo que todo lo que se hacía antes salía gratis, cuando luego se ha demostrado que no, que había penas superiores. Pero dicho esto, que eso yo creo que es la parte jurídica, y ya digo, no compartiendo cómo se hizo, porque se legisló al margen de la realidad, desconociendo la realidad, como se legisla mucho en este país, demasiado. Pero yo creo que el verdadero problema de esto es que está habiendo más situaciones así que antes. Es verdad que también se conocen más, pero yo creo que hay un mayor número. Y yo lo achaco personalmente, esto es un criterio lógicamente personal, a lo mejor datos o estudios de gran calado me podrían contradecir, a que hay una percepción en los jóvenes de que todo lo que haces sale gratis. Y es verdad, que esto estamos hablando además de jóvenes entre los 18 y los 21 años, en concreto estos, es que hasta ahora todo lo que hacían ya habrán hecho alguna otra tropelía, sin entrar si estas son responsables o no, eso lo decidirá el juez. Pero seguro que habrían hecho alguna otra tropelía de más jovencitos y no había pasado nada, o se les había aplicado la ley del menor aun con 17 años o con 18 años y un día. Yo creo que ese es el verdadero problema y lo que habría que revisar. Desde luego no podemos lanzarle el mensaje a la juventud de que lo que hagan sale absolutamente gratuito. Yo creo que hay que legislar eso conforme a la realidad y conociendo la realidad. Y la realidad es que hoy en día chavales desde los 16 años, chavales y chavalas, para todo tipo de delitos, no solo para este, ya tienen una capacidad muy clara de la diferenciación entre el bien y el mal, y como tal habría que aplicárseles, porque seguro que si tú le pegas un golpe, un cachete o un puñetazo a un chaval de 13 años, sabe que le has hecho algo mal. Pues si sabe la diferencia entre el bien y el mal para recibir el mal, también lo sabrá para hacerlo. Sin embargo, con 13 años no tendría ningún tipo de responsabilidad. Vale, a lo mejor no hace falta que la tenga, pero entre los 14 y los 18, el tipo de penas que se aplican, para mí y para mi juicio, son absolutamente ridículas. Y lo que puede suponer una pena de 2 años a lo sumo de internamiento cometido cuando cometes un delito con 18 años menos un día, se puede acabar convirtiendo en una pena de 12 años de prisión por ese mismo hecho al día siguiente. Esto no puede ser así, que tienes la misma capacidad jurídica y la misma diferenciación. Entonces yo creo que esto hay que cortarlo por lo sano, porque estamos viviendo una sensación, al menos sensación, de inseguridad con la juventud cada día mayor. Y yo creo que es un tema que hay que abordar muy seriamente. Sí, estamos hablando además que se llevan a esta chica a la playa, son 4 jóvenes. Eso es. Una chica, o sea, la situación de
de la joven. Y además lo que está claro es que estaba, perdón, no quiero escopar, pero lo que está claro es que estaba en situación de embriaguez. Eso parece que ella misma lo reconoce y que los amigos también. Es decir, hay una situación de indefensión. Aunque no hicieras eso, o aunque luego se entrara a estudiar si fue tanto o no fue tanto, evidentemente hay que tener la cabeza suficiente para que si te encuentras a una chica en esa situación, en vez de llevártela a la playa a hacer lo que fuera, lo que tienes que hacer es ayudarla a que nadie le pueda hacer ese tipo de cosas, creo yo. Entonces eso hay que abordarlo. Al abordar este tipo de cuestiones yo creo que, o a mí por lo menos me pasa, que intento ver pues, dos realidades. La primera es la realidad terrible que conocemos todos de que pasan este tipo de cosas, porque más allá de la sentencia de un tribunal, que evidentemente es el único capacitado para juzgar y condenar en firme a esta gente, existe una realidad que es que las denuncias, por lo menos por violaciones, están aumentando en nuestro país. Creo que es quizá un poco ingenuo pensar que es simplemente porque ahora se denuncia y antes no. Quizá habría también que valorar la posibilidad de que efectivamente esté habiendo más delitos de este tipo en nuestro país. Y luego creo que hay que valorar otra realidad, que es cómo de eficaz estamos siendo, y me refiero a la clase política a la hora de abordar este tema. Porque sí que es verdad que en los últimos años pues, se da más visibilidad, por lo menos intenta dar más visibilidad a este tipo de cuestiones, pero estamos viendo que en la práctica los datos no son mejores. Hablábamos antes de la ley del sí es sí. La ley del sí es sí al final lo que ha conseguido es confundir lo que era un abuso con una agresión sexual. Al confundir estos dos delitos distintos y que estaban penados de forma distinta en el Código Penal, lo que se ha hecho es ampliar el abanico de años que le podían caer a una persona por este tipo de delitos, y cuando tú pasas de un delito que va de 6 a 12 años, tienes que llamar a todo de la misma manera por un capricho político, porque es lo que fue, un capricho político, y lo pasas de 4 a 12 años, al final lo que consigues es que esas penas se rebajen. Porque claro, si yo tengo que condenar de 6 a 12 y luego mi margen es de 4 a 12, al final el juez está atado de pies y manos y lo único que puede hacer es condenar teniendo en cuenta todo el abanico de penas que puede aplicar. Esto que consiguió, que se rebajaran más de 1000 condenas en España. Entonces yo creo que también que la lectura que hay que hacer, más allá de son culpables, no son culpables, no creo que ninguno seamos nadie para decir o para opinar sobre la culpabilidad, más allá de condenar lo que es una violación en sí y la realidad de lo que está pasando en este país. Creo que lo que tenemos que valorar nosotros es si realmente todas las políticas que se están adoptando en este sentido están haciendo algún tipo de favor o no a las víctimas, que al final son por quienes nos tendríamos que preocupar. De todas maneras, Miguel tiene razón en una cosa, y es que a lo mejor determinadas condenas pueden salir relativamente baratas, entre comillas, pero también tenemos que tener en cuenta si son menores de edad, que por eso tienen un tipo penal menos grave por la condición de ser menores de edad. Pero de la misma manera que también, y estoy también de acuerdo con Fede, en el sentido de que si estamos gastando mucho más dinero que nunca teóricamente en prevención, estamos gastando mucho más dinero en educación, tenemos trabajadores, asistentes sociales, equipos, asociaciones subvencionadas, mogollón de gente en el entorno de la protección de la violencia sobre la mujer en todos los sentidos, la agresión sexual, la violencia física, todo, y resulta que efectivamente hay más denuncias. No, tampoco creo que haya más hechos delictivos. No creo que en los últimos tiempos, es muy fácil decir, no, es que como son inmigrantes, tal cual, no creo que haya más hechos delictivos de los que había antes. Pero sí que es cierto que a lo mejor, por un lado, como efecto positivo tenemos que se denuncia más cuando realmente se ha producido un hecho delictivo, y también como efecto negativo tenemos el recurso fácil de acudir a la denuncia cuando tenemos que resolver otro tipo de problemas. Como han dicho ambos, está muy claro que hay un tribunal, en este caso un juzgado de instrucción, que tiene que estudiar la causa. Yo, con todo el respeto a los periodistas y a la gente que estáis trabajando en prensa, si el fiscal no ha pedido más medida, de hecho creo que no ha pedido ni medida de alejamiento, solo ha pedido que tengan que comparecer en el juzgado, no sé si es una vez al mes o los días 1 y 15 o semanalmente. Es porque seguramente de las pruebas practicadas indiciariamente, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir a posteriori, no ha visto un hecho delictivo tan claro como lo podemos interpretar nosotros. ¿Que es dramático si ha producido una agresión? Ninguna duda. Y si tienen que ser condenados, tendrán que ser condenados. Sí, pero si lo han hecho. Lo que pasa que es, como terminaba antes la intervención, incluso es posible, no voy a entrar, nadie denuncia gratuitamente. O sea, yo creo que algo hay, desde luego, y incluso hay testigos y hay amigos que lo han visto desde distintos puntos de vista. Pero lo que no es admisible en ningún caso es que 4 chavales ante una chica que está sola y en situación de embriaguez se la lleven de la discoteca a una playa. Ya está, es que eso no es admisible. Es verdad que a lo mejor no han cometido un delito, pero es que no es admisible. Es decir, si ese es el ejemplo y eso es lo que los jóvenes creen que tienen que hacer cuando se encuentran a una chica en estado de embriaguez,
embriaguez, es que algo tenemos que cambiar porque está mal. Yo, para mí es así. Luego ya el hecho delictivo lo estudiará el juzgado, pero es que eso es un elemento que no tiene un pase, perdón por la expresión y por decirlo así de claro, y es algo que hay que abordar. Y como mínimo, aunque no hubieran cometido un delito, yo no voy a entrar, pero como mínimo, por eso sí que necesitaría un escarmiento, porque es una forma de aprender, y porque es algo que no puede ser. Podemos condenar porque sea no, yo no he dicho condenar, pero un escarmiento, hay diferentes escarmientos, y a lo mejor no tiene que ser la justicia, pero alguien les tendrá que decir que es que eso no se puede hacer, aunque solo sea eso, aunque solo sea eso. Tiene que haber algún tipo de... No, yo estoy de acuerdo, pero es que ha tocado muy bien Miguel el tema, y es que hay una moralidad muy relajada últimamente, es todo muy accesible. En nuestros tiempos, cuando éramos otros jóvenes, no te planteabas una situación de estas, a lo que eras un violador de los de callejón. No moralidad, es que yo creo que es una actitud absolutamente negativa, o sea, porque la cuestión moral luego es de bueno, si te has portado mejor o peor porque no le haces caso, eso puede ser moral, pero no coger entre cuatro a una persona que se encuentra en estado de embriaguez, una mujer, y como mínimo, como mínimo apartarla, llevártela a la playa. Bueno, tocamientos y esa penetración de la mano, eso ¿te parece poco? Sí, como mínimo. A mí no me parece poco si es así. Repito, si es así, pero hay que verlo. Para mí, o sea, si ha habido una agresión y es una agresión, habrá que condenarla. Pero el derecho no se establece en base única y exclusivamente a lo que dice la víctima, porque entonces pues tenemos el solo sí es sí, tenemos la ley de violencia sobre la mujer y la presunción de inocencia. Yo personalmente creo que las penas por este tipo de delitos debieran de ser más graves. O sea, si cuando digo que no se ha legislado conforme a la realidad es porque creo que lo que se hizo fue ampliar el abanico a la baja, cuando yo creo que se debiera de haber ampliado. Yo con esto, permisibilidad cero, o sea, cero total. Bueno, y educación a los jóvenes desde que la aprendan. Porque incluso hace falta mano dura para que la aprendan, pues mano dura para que la aprendan. Sí, María, porque al final, creo que al final de todo es cuando llegamos a la conclusión a la que quería llegar yo, que es, o sea, si podemos perdernos en el debate de si son culpables o no son culpables, que al final eso no lo vamos a determinar nosotros. Yo creo que al final el debate importante que tendríamos que tener en la sociedad es: si tenemos más medios que nunca, ¿por qué no estamos mejorando los datos o por qué no hay más seguridad para las mujeres, en este caso, en las calles de España? Y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Tenemos más medios que nunca, se da más información que nunca, al final se vende mejor que nunca la protección a la mujer, pero los datos no mejoran y estas cosas siguen pasando. Son condenables, hay que condenarlas cada día, cada vez que pasen, evidentemente, porque más allá de que, sin entrar a valorar si ha pasado o no ha pasado, si es que me da igual, si es que el tema es que estas cosas pueden pasar y tenemos que condenarlas. El problema no es que pase o no haya pasado, el problema es que sabemos que en ocasiones pasa. Y que al final eso genera una inseguridad en la ciudadanía terrible. Total. Y que es una cosa reprochable, repulsiva y que hay que perseguir. Y si tenemos más medios que nunca, ¿por qué no estamos mejorando? Yo creo que a partir de esa pregunta es cuando realmente vamos a conseguir paliar este tema. Y puede ser con lo que has dicho tú, María, a través de la educación de los jóvenes, que por supuesto es fundamental que un chaval entienda que no es de recibo que se vaya con 3 amigos, con una chica que seguramente ha conocido esa misma noche y se la lleven a una playa, porque nada bueno va a salir de ahí. Sin entrar a valorar si pasa o no pasa nada. Es que aunque no pase nada, es lo que comentabais antes, es que sigue siendo algo reprochable. Entonces, la educación puede ser una de las vías, pero evidentemente luego hay otras, y una de ellas tiene que ser la vía legislativa y la vía punitiva. Y yo estoy de acuerdo contigo, al final la única forma de que la gente entienda que las cosas que haces en la vida tienen una consecuencia es aumentar las penas. Con lo que hemos ido haciendo estos últimos años hemos conseguido todo lo contrario. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Prudencia, siempre prudencia, porque sí, con todo el respeto a vuestro trabajo, nosotros tenemos que, y en mi caso como profesional, Miguel, que también es compañero, tenemos que respetar el trabajo de los tribunales. Y yo repito siempre, cuando un tribunal adopta una medida cautelar del tipo que sea, es porque cree que hay unos indicios. Cuando una cosa necesariamente sale a la prensa como esta, una cosa tiene la trascendencia pública que ha tenido, es por algo, está claro. Pero si el juzgado y el fiscal, sobre todo, porque el juzgado resuelve conforme a las peticiones del fiscal y ni siquiera pide una medida de alejamiento, pues será porque igual no lo tiene tan claro. Hay una cosa que no hemos comentado, pero que lo mismo que hemos marcado que en prensa pues dice que ha habido una penetración, también he leído en prensa que un amigo tenía una grabación. Y me vais a permitir que diga una burrada. Ese chaval tiene un boinazo. ¿Cómo estás grabando y no le metes un trompazo a tus amigos? ¿Cómo le metes un boinazo a este chaval? O sea, no, es que estamos hablando de educación, pero a lo mejor lo que era una broma de que la chica se fue o no se fue, lo desconozco porque no hemos estado. Es reprochable el acto. Es que todo, es verdad, pero no dejar. Pero tú te imaginas también grabar eso. Claro, un amigo grabando, es que no vería tal situación de riesgo. ¿no? Claro, no sé, igual no vio la situación de riesgo inicialmente.
Y entonces, si no ha visto en situación de riesgo, a lo mejor, y no me pongo en posición de defender a nadie, intento ser lo más objetivo posible. Tengo la formación profesional de ser abogado, generalmente defensor, en mi caso, pero siempre la prudencia nos tiene que obligar a esto. Yo es lo primero que pienso, digo, joder, un tío que está grabando cómo agreden a su amiga y lo está grabando, lo que tienes que hacer es meterte en medio y llamar a tus amigos o llamar a la policía. No sé, igual es que yo soy un poco... Bueno, debieron de llamar a la policía, pero si estuvieron grabando y lo que dices, yo creo que ahí tenían que haber intentado, ¿no? Tengo entendido que llegan a la parada del tren, creo que era un tren, un tranvía, y que ahí ya se enfrentan los amigos de la víctima con los supuestos agresores, y que a raíz de ahí que se encuentran ahí, ¿no? Y que a raíz de ahí es el propio equipo de seguridad el que avisa a la policía local, que es quien realiza al final la detención. Eso tengo entendido. Bueno, una semana pasado del apagón, no sé dónde os pilló, me imagino que trabajando como todos, que era lunes, ¿no? ¿Tú no? Yo había quedado con un mañana? amigo y lo voy a comentar y seguramente sea el único español, bueno, habrá alguno más, pero yo estaba haciéndome unos chuletones a la brasa cuando se produjo el apagón y mi madre me echó la bronca, por no llamarla. Digo, ¿cómo te voy a llamar, mamá? Si no puedo llamarte ni nada. Y habíamos quedado para ir a comernos unos chuletones a mi pueblo y estábamos allí y dije, no, esto ya se arreglará. Y se arregló, bueno, no se ha arreglado, porque parece ser que esto no se va a arreglar tan fácil. 6 meses nos ha dado Europa, ¿no?, para averiguarlo. No sé si al final esto se va a saber. Yo creo que a día de hoy exactamente saben, porque el sistema está minuto a minuto, ¿no? Se sabe perfectamente qué es lo que hay, ¿no? Se sabe perfectamente qué es lo que hay. Pero no nos cuentan la verdad. Se sabe perfectamente qué es lo que hay. Lo que pasa, yo creo que este es el problema de la política actual. No voy a decir ni de la situación política, de la política actual. Ahora mismo en política sale absolutamente gratis que todo el mundo diga, se quite el muerto de encima, diga la culpa es de otro o el y tú más. Entonces, bueno, este gobierno desde luego en eso tiene una amplia experiencia porque lo hace para cualquier circunstancia, la culpa no es de él, llega a llamar operador privado a Red Eléctrica Española cuando es una empresa pública, que solo el 20%, coño, no es que solo el 20% pertenece a la SEPI, es que el 20% pertenece a la SEPI, es decir, la calificación es de empresa pública, sin embargo, para quitarse el muerto de encima, dice el operador privado. Yo cuando oía decir el operador privado, dice, bueno, esto no tiene un pase, pero este es el gobierno que tenemos, pero no le quito responsabilidad al resto. Es que parece que en política ahora el hacer eso es un mérito para poder ascender y para poder ser más, porque también yo escucho al Partido Popular hablar y cargar las tintas de que se había avisado de que el sistema no está. Bueno, en los últimos 30 años ha habido más años de gobierno del Partido Popular que del Partido Socialista. Y Pedro Sánchez, es verdad que para mí el gobierno está siendo nefasto, pero lleva 5 años gobernando. 7. Bueno, 5 años y medio. A ti te está haciendo corto. 5 años y medio. Se te está haciendo corto. 5 años y medio. No, pero que es que antes estuvo otros 8 años el Partido Popular o 7 años el Partido Popular, y antes también había estado el Partido Popular, y aquí en las redes y en la red de comunicaciones no ha invertido nadie. Es decir, esto no es algo que pasa. No es algo que pasa. No, pero bueno, pero quiero decir, el apagón hubiese podido ocurrir o no. Salvo que sea un ataque informático, la responsabilidad es tanto de unos como de otros. A mí no me sirve que me digan, porque el Partido Popular también sabe lo que es, porque también tiene gente en Red Eléctrica Española, también tiene gente en Iberdrola, también tiene gente en Endesa, que ha colocado en los consejos de administración, y gente que ha estado en los consejos de ministros también, como secretarios generales técnicos y como ministros incluso. Entonces, como eso es así, pues entonces tanto los unos como los otros lo saben. Al Partido Popular le interesa sembrar la duda para ver si el PSOE lo dice, y el PSOE no le va a decir porque no le interesa decirlo. Entonces, mira, para mí lo malo es... Lo sacaron lo de la Dana en portada, y mañana van a hacer un especial 6 meses de la Dana en el programa de la 2 de las 10 de la noche, junto a la hora que estemos nosotros aquí, cuando quienes se estén, este. mañana justo cuando acaben estarán hablando de esto, casualmente, lo mismo que las encuestas de Tezanos, todo. Mira, yo llevo mucho tiempo pudiendo ser espectador de la política y sin tener afortunadamente vinculaciones, y puedo intentar hablar libre y abiertamente y sin pretensiones de meterme en política. Efectivamente tiene razón, ni los unos ni los otros, pero también te voy a decir una cosa. El apagón se ha producido y se ha producido por unas circunstancias. Yo soy un pobre abogado de provincias que no tengo conocimientos técnicos, pero cuando todos los técnicos, gente que ha estudiado sus ingenierías, sus historias, nos dicen que técnicamente lo que se ha producido es un abuso de las renovables sin haber tenido una previsión cuando nos hemos desenganchado de las otras energías que han estado allí,
que han estado ahí, que siguen estando, y que es que además nos venden una moto como si España, o la península ibérica, por eso de que ha ocurrido en Portugal, fuera un paraíso maravilloso en el que nosotros vamos a ser verdes, ecológicos, ecologistas. Y hay una especie de, como cuando estudiamos derechos de la propiedad, que era hasta el infinito, ¿no? Entonces, claro, nosotros no vamos a contaminar nada en España. Pero y eso hacer un mundo perfecto y maravilloso, porque los indios, los chinos que queman carbón y que hacen de todo. Eso es todo postureo. Efectivamente, y ese postureo nos lleva a pensar que vamos a quitar. Pero también es un postureo de los dos partidos políticos. Que el otro partido político con las nucleares. Un sistema mixto. Pero es que las nucleares es energía ecológica en Europa, que ya lo han dicho en Europa. Pero que luego gobierna. Vamos a dejarle hablar. Sí, perdón. No, yo simplemente por lo que decías hay dos cosas que son reprochables. Es reprochable evidentemente que se cometa que suceda algo así, evidentemente, ¿no? Porque al final pues estuvimos desconectados una gran parte de la población, casi 12 horas de la red eléctrica, apagón eléctrico, y luego hay otra cosa muy reprochable que es el apagón informativo. Y el apagón informativo, en mi opinión, lo produce el equipo que está el partido que está en el equipo de gobierno. El equipo de gobierno al final es el que tiene que salir a decir qué es lo que está pasando. La oposición no tiene por qué. Desconozco si el Partido Popular, y esto son conjeturas, sabe, no sabe, tiene en el Consejo de Administración o no tiene. Lo que tengo claro es que hay un presidente del gobierno que tiene no pocos asesores, 971. Él quizá no es la persona que tenga que saber perfectamente qué es lo que ha pasado con la red eléctrica. Pero digo yo que si has aumentado un 60% los cargos a dedo y tienes 971 asesores, que al menos uno sepa sobre red eléctrica y pueda explicarte en tiempo y forma qué es lo que ha sucedido para que salgas a dar las explicaciones pertinentes a la población, porque lo que tengo claro es que ha pasado una semana y el presidente, más que inventarse que red eléctrica es privada y que los operadores privados han hecho no sé qué para que esto sucediera, no ha hecho más. Ni asumimos responsabilidades, ni explicamos qué es lo que ha pasado, ni tampoco, por supuesto, empezamos a hablar de cómo se puede evitar en el futuro. Entonces, más allá de responsabilidades que pueda tener la oposición o que pueda tener el gobierno de España, yo creo que lo que hay que hacer es tener claro quién es la figura que manda en nuestro país y quien tiene que salir a dar explicaciones a los ciudadanos como presidente del gobierno de España a decir ha pasado esto, ha pasado aquello, ha sido por esto o por esto otro y estas son las medidas que vamos a tomar para que no vuelva a pasar. Estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que en el Congreso, ¿no? El miércoles comparece Pedro Sánchez y de la... Te voy a decir lo que va a responder. No nos va a decir, la culpa es de la derecha y la extrema derecha. No nos va a decir nada y estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la responsabilidad del apagón informativo es del gobierno, es de verdad. Pero eso mismo se le puede reprochar también al Partido Popular porque en La Rioja. Pero las responsabilidades son distintas. No, sí, pero a las 10 de la noche es cuando se pide el estado de alarma. Cuando aquí ya hay luz en el 95% del territorio de La Rioja y absoluta normalidad. Y sin embargo se pide para sacudirse el muerto de encima. Tampoco eso nos ha explicado por qué. No sé, ¿por qué cuando no hacía falta? Entonces, ¿por qué no se pidió en La Dana? Y ahora hay que pedirlo. Ahora vamos a pedir el estado de alarma por cualquier chorrada. España pero eso también es evadir tus responsabilidades. Eso tampoco es así. Pero es el camino que está abierto. Que yo estoy si de no acuerdo actúa rápido pidiendo el estado de alarma, alguien va a decir que no lo has hecho. El gobierno de Pedro Sánchez en esto, como en la mayor parte de las cosas, lo único que está haciendo es mentirnos. Como en la mayor parte de las cosas, pero eso no le quita la responsabilidad al otro partido, que es verdad que a nivel nacional es oposición, pero en la Unión Europea es mayoría y en La Rioja está gobernando. Y tiene la misma responsabilidad y también se la sacude de encima exactamente igual. Es lo único que digo, que es verdad. Yo creo que hace falta una responsabilidad política seria para los unos y para los otros, aunque sea mayor. Que se ha abierto un camino muy peligroso, que cuando hemos empezado a hablar, no has pedido el estado de alarma o no has pedido el apoyo de quien sea, dices, bueno, es que eso es hacer dejación. Entonces hemos abierto un camino muy peligroso. Y otras comunidades autónomas no lo pidieron. Bueno, lo pidieron casi todas. Pero otras no. Bueno, y esas no hicieron dejación. Ha habido algunas que han tenido más electricidad antes que nosotros. En el País Vasco, yo hablé con unos compañeros míos de Pamplona y me dijeron que estuvieron 1 hora y pico sin electricidad. No, a las 3 de la tarde empezó en el País Vasco, en alguna zona del País Vasco. Nos quedan 5 minutos. Quiero hablar de esa demanda Casco Antiguo que ha anunciado este lunes que va a presentar una querella criminal por prevaricación ambiental contra el equipo de gobierno por ampliar las terrazas y también los horarios. Fede, ¿qué nos puedes decir de esto? En primer lugar, creo que no tiene ningún tipo de recorrido jurídico, lo comprobaremos con el tiempo, no es la primera demanda que se hace contra este equipo de gobierno, creo que con fines políticos y no judiciales. Pasó también contra el concejal de promoción de la ciudad, contra Miguel Sainz, hace 4 meses y por supuesto no llegó a nada porque se hablaba también de prevaricación por el tema de quitar el carril bici en Duquesa, no, fue en Avenida Portugal. Esto va a tener un recorrido similar, en mi opinión, pero sí que
me hace pensar en qué es lo que busca al final este sector muy concreto de los vecinos del casco antiguo, ¿no? Porque creo que con los datos en la mano el equipo de gobierno de Conrado Escobar es el equipo de gobierno que más ha hecho por el casco antiguo en lo que va en los últimos años, desde luego, y en los últimos años no hablo de los últimos 3-4 años, hablo de los últimos 20. O sea, el equipo de Conrado Escobar ha presentado un plan de choque para el casco antiguo. Se ha hecho una moratoria de 1 año para terrazas de nuevos bares, pubs y discotecas en el casco antiguo, con el objetivo de revisar las ordenanzas que afectan a este tipo de actividad dentro del casco antiguo. Se han revisado las superficies de las terrazas, que era una cosa que estaba totalmente descontrolada y que todos estábamos de acuerdo en esto y que venía, por supuesto, de la etapa anterior. Se han revisado las terrazas, se han revisado los horarios. Se está sancionando más que nunca, que lo comentamos también en otro programa, por actos incívicos en el casco antiguo. El Ayuntamiento de Logroño ha recaudado entre 550 y 680.000 euros por actos incívicos, como son orinar en la calle o generar ruido dentro del casco antiguo. Se está promoviendo la vivienda dentro del casco antiguo. Entonces, al final, a mí esto me hace pensar que creo que es un movimiento puramente político para manchar la imagen de un equipo de gobierno que por fin está actuando en una zona de la ciudad que, por supuesto, tiene demandas totalmente legítimas, porque al final es una zona de la ciudad que absorbe un tesoro nuestro como es la hostelería, porque vamos a reconocerlo, ya no solo la proyección dentro de nuestra ciudad, sino también la proyección nacional que tenemos en Logroño, y creo que es flaco favor el que le están haciendo, porque garantizo hoy que el próximo alcalde no va a hacer tanto fuera como... de tiempo, sí. Yo muy brevemente no estoy conforme con que haya sido el equipo de gobierno que más haya hecho por el casco antiguo en los últimos 20 años. No voy a discutir si en los últimos 14 sí o no, pero lo que sí te puedo asegurar es que el 80% de las normas que hay ahora mismo en vigor respecto al casco antiguo son de los últimos 20 años a los 16. O sea, en la legislatura del 2007 al 2011 es cuando más se hizo, sin lugar a dudas, por el casco antiguo. Ahora se están viviendo muchas rentas. No creo que sea un mérito el haber recaudado 600.000 euros en multas, porque eso lo que significa es que se han cometido actos incívicos para recaudar esa cantidad cuando hasta ahora no se habían recaudado. Que ya se cometían algo, y que no se desde luego, no sé si tiene recorrido jurídico o no, pero algo hay que hacer en el casco antiguo para que no se convierta en el torbellino de ruido que es. Eso está claro. Y se está haciendo. Sobre el tema de la querella, pues mira, querellar es gratis. Bueno, no es gratis porque hay que pagar abogados, en algunos procuradores, y hay que demostrar que lo que uno dice y se querella pues tiene una fundamentación jurídica. La querella debería ser, han anunciado querella ambiental, debería ser querella medioambiental, técnicamente como tal, por una prevaricación medioambiental. La prevaricación es muy difícil de demostrar porque tienes que demostrar que un funcionario público ha dictado una resolución a sabiendas de su irregularidad, ilegalidad. Es muy complicado la progresión de estas querellas criminales. Ahora, si la asociación que pretende hacer esto considera que están vulnerados sus derechos, de momento creo que todavía no hay esa resolución. Tiene que haber un pleno y tiene que haber, pero bueno, sí, podemos ir a la línea habitual, que si el pleno lo ha aprobado, no es ilegal, ¿no? Técnicamente. A la presentación de enmienda de dos grupos políticos de la oposición. Dicen, no, depende. No, es lo que dicen ahora algunos políticos, ¿no? Si está aprobado, se vulnera la voluntad de ello, porque además dicen, ¿no?, que cuentan con eso, con la complicidad del PSOE y también de Vox. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mal recorrido tiene. Mal recorrido. Bueno, muchísimas gracias a los tres, como siempre, un placer, y a todos ustedes les dejamos ya con campeones, con los deportes. Adiós, buenas noches. Buenas noches.